a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Empapelados donde vamos a hablar de libros y también de series esta vez. Sí. En este caso vamos a hablaros de libros que tienen adaptación en serie y que hemos visto la serie, hemos leído el libro y os vamos a contar un poquito de lo que nos ha parecido. Pues a eso vamos, dentro vídeo. Pues yo voy a empezar por una serie que marcó la pandemia un poco, o sea que fíjate, ya parece que no hace tanto, pero hace bastante, y que es Unorthodox. La historia de una judía ortodoxa que intenta salir está casada, intenta salir un poco pues, de ese ambiente, de ese barrio, de esa sociedad que, pues que se crea en un barrio de Nueva York que se llama, ¿cómo se llama? Williamsburg, es verdad, Williamsburg, que es pues donde están concentrados los judíos ortodoxos en Nueva York. La serie es muy emocionante porque, pues siempre al final es una historia como con mucho sentimiento y que además, pues al final es una historia real y te llega mucho. Y cuando leí el libro me esperaba encontrar algo parecido, porque en este caso he visto antes la serie que leer el libro. Y tengo que deciros que el libro es totalmente diferente. En este caso creo que en la serie prima más el espectáculo y un poco, aunque la actriz es una maravilla, prima un poco el espectáculo y un poco que esa emoción llegue al espectador. Y en el libro pues quizás más interesante dentro de quien está interesado en cómo funciona la sociedad de los judíos ortodoxos, en este caso en Nueva York. Entonces pues hay más detalles de la vida diaria, el final no es igual, o sea, sí que es igual el final, pero no ocurre de la misma manera, es pues eso, mucho más épico en la serie, y hay bastantes puntos que no son iguales. Pero creo que recomendaría las dos, me gustaron mucho, pues eso, pues cada una a su modo, pues la serie es muy cortita y muy intensa, y el libro pues es quizá más interesante, más curioso para conocer cómo es esa comunidad judía ortodoxa. Y yo voy a hacer un 2x1 porque os voy a hablar de La Maldición de Hill House, que es la primera temporada de una serie de Netflix, pero os voy a hablar también de la segunda porque cada temporada se basa en un libro diferente. Pero la primera, La Maldición de Hill House, yo la vi, me flipó muchísimo, creo que he visto pocas historias de terror tan psicológicas y tan sumamente adictivas y con las que a mí me gusta mucho el terror, pero no suelo pasar miedo. Quizá por eso me gusta tanto. Pero, aquí lo pasé mal. El caso es que empecé a investigar y estaba basada esa temporada en otra novela, en una novela que se titula igual, La Maldición de Hill House, y que está escrita por Shirley Jackson. Yo a esta autora no la había leído nunca, pero sí la tenía en el radar porque Stephen King en muchas entrevistas había leído que la mencionaba como uno de sus grandes referentes dentro del género. El caso es que me compré la novela y me flipó muchísimo. Son muy diferentes. Lo que las une es que en las dos hay una casa en la que pasan cositas. Y es una casa, digamos, que podríamos decir que tiene casi vida propia. Pero el resto es muy diferente, pero aún así la novela me sorprendió muchísimo por lo psicológica que es y cómo consigue envolverte y hacerlo pasar mal cuando es una novela bastante cortita. El caso, la segunda temporada de esta serie, aquí viene el 2x1, es La Maldición de Bly Manor. Y, a ver, que me lo había apuntado aquí, esta temporada se basa en Otra vuelta de tuerca, que es una novela de Henry James. Esta también me la compré, las dos temporadas, o sea, la temporada y el libro me gustaron, no tanto como Hill House, pero me gustaron mucho también. Estas tienen incluso, también tenemos otra casa, esto es lo que une a esta serie, pero las dos son muy psicológicas, pero en el relato, en la novela de Henry James pasan menos cosas que en la serie, pero también es una apuesta segura si os gusta el género. Pero antes, Hill House, porque creo que es maravillosa en sus dos formatos. Y yo paso ahora a hablaros de una serie que yo creo que también fue viral en la pandemia, que se llama Chernobyl, y habla pues de lo ocurrido en Chernobyl. Entonces la serie es increíble porque narra pues cómo sucede el accidente de la central nuclear, cómo tienen que evacuar a todos los habitantes de la zona, pues los daños durante, posteriores, cómo también se trató a los responsables de lo sucedido, vamos, cómo
se hizo el juicio, cómo se señaló a ciertas personas y a otras no, etcétera, etcétera. Es una serie muy corta y muy impresionante, porque claro, creo que no todo el mundo es consciente de lo que sucedió allí y bueno, algunos por edad y otros por lejanía, pues eso, desconocen matices de la historia y también lo que supuso, no solo a nivel personal, sino también a nivel de relaciones internacionales, política, etc. El libro no tiene nada que ver. Sí, yo vi antes la serie, me flipó y dije, pues voy a leer el libro. Y el libro es, digamos que la película está basada en un testimonio del libro. El libro cuenta testimonios concretos, o sea, va como por diferentes personas relatando lo que pasa, pero no está muy bien, para mi gusto, y escrito. Se repite muchísimo. O sea, muchas veces, pues como pasa en otros libros sobre sucesos, pues vas cogiendo diferentes testimonios y cada uno te aporta una cosa. En este caso, pues no sé si la autora lo que quiere es enfatizar ciertas cosas o simplemente no da para más el suceso, pero es súper repetitivo el libro, nadie aporta muchas cosas nuevas y bueno, es pesadito de leer. Y yo sigo con otra serie que vi y después descubrí las novelas en las que está basada, que es True Blood, y las novelas son las de Charlaine Harris, que están protagonizadas por Sookie Stackhouse, y es como, digamos, el título de esta saga que las une, son los libros de Sookie Stackhouse. True Blood la vi en su momento, anda que no tiene años ya True Blood, y la verdad es que es de estas series que empiezan muy bien, acaban perdiendo el rumbo por completo, pero ya estás tan dentro que no puedes parar de verlo y te ves hasta el final, aunque esté siendo ya una mierda. Pero yo me la vi entera y es una serie muy guay, que además es muy explícita en las escenas de sexo desde el capítulo piloto y juega muy bien con los vampiros y todo ese universo, que creo que es lo que hace que se fijaran en estas novelas para llevarlas a la televisión. Las novelas me las he empezado a leer, pues creo que fue el año pasado, que empezaron a reeditar aquí en España todas las novelas y aproveché y me las empecé a leer. Me he leído las 3 primeras. Me gustaron muchísimo porque además cada historia, cada novela, tiene como un caso que llega a ser un poquito de investigación, como que se acerca mucho a muchas cosas de las que yo leo y me encantaron y tengo pendiente de leerme las 3 siguientes que tengo en casa, pero todavía no me he puesto con ellas. Gran diferencia que en las novelas es Sookie 100%. Es casi protagonista única, sin embargo en la serie pues tienes a muchísimos personajes que son sacados, la gran mayoría de los libros, pero que aquí en las novelas no son protagonistas, pero en la serie son coprotagonistas. Y yo os voy a hablar ahora de Gambito de Dama, también una serie que causó furor. Y en este caso vi antes la serie y me encantó, me enamoré de la protagonista. Nunca pensé que duelos de ajedrez, partidas de ajedrez me fueran a interesar tanto. Sé que mucha gente como destacó más de la serie, no sé, cómo se reflejaba la historia, sobre todo en la ropa de ella, pues los años 50, 60, pero a mí me gustó todo el ambiente en general. O sea, cómo está hecha esa serie me parece una pasada. Es cierto que se refleja mucho la época, pero yo no solo creo que simplemente en la ropa que ella lleva, sino en todo en general, en cómo era la sociedad, en cómo pues ella además tiene una historia personal bastante también chula para una trama, que es, bueno, pues que ella es huérfana y acaba en una familia. Su relación con su madre adoptiva tiene también su aquel. Y creo que tiene muchas cosas esa serie, a mí me encantó. ¿Qué hice? Pues leerme el libro. ¿Qué pasa con el libro? Pues que es un poquito más lento. Ahí ya se nota más que una partida de ajedrez para un libro quizá es un poco más lenta. No es muy largo, ¿eh? Yo creo que recordar que no llega a las 300 páginas, o sea que tampoco te mueres de aburrimiento, pero sí es cierto que en la parte final del libro, que ya trata más, pues en la parte en la que ella se mete en los concursos de ajedrez y empieza a ser una figura y tal, pues cuesta un poco más. Y ahora voy yo con una serie que creo que voy a ser breve, que es Sherlock, de la BBC. Yo soy muy fan de Sherlock Holmes y soy muy fan de Sherlock. O sea, creo que la serie adapta de maravilla las novelas de Sherlock. Además,
en sus primeras temporadas es una adaptación literal de las novelas de Sherlock, cada capítulo te adapta a una de ellas. Luego la serie empieza ya a salirse un poco porque al final realmente Sherlock Holmes, novelas como tal, solamente tiene 4, el resto son relatos. Entonces ya el universo se va expandiendo, pero es una serie maravillosa que Benedict Cumberbatch, ¿lo he dicho bien? Sí, da igual. Le da, o sea, es que no puede haber mejor hombre en el mundo para interpretar a Sherlock Holmes. O sea, creo que es maravilloso. Además, le dan una vuelta de tuerca a las novelas porque digamos que es un Sherlock Holmes en el presente. Entonces, ahí la tecnología entra en juego y respetando siempre el desarrollo de los casos clásicos de toda la vida. Entonces, tanto serie como novelas creo que merecen muchísimo la pena y que se dan la mano todo el rato y se respetan una a la otra. Bueno, no, o sea, la serie a la novela no tiene que respetar a nadie, pero respeta muchísimo a las novelas y creo que está hecho con muchísimo mimo, tiene unos guiones maravillosos y os recomiendo verla porque es genial. Pues lo mismo que acaba de decir ahora Alfredo de Sherlock, lo digo yo con El cuento de la criada. Está súper bien trasladado el universo que creó Margaret Atwood con sus novelas. Yo me he leído tanto El cuento de la criada como Los testamentos, que es el siguiente y que también pues se refleja en temporadas posteriores. Y para mí es un universo que es que en la serie es flipante. Y mira que cuando lees los libros dices... Qué difícil trasladar esto, como ese mundo tan sombrío, esa gente tan grimosa y cómo esa serie te envuelve. A mí me encanta, es una de las series que más me gustan y creo que además puedes leer las dos, o sea, puedes haber visto la serie y leerte luego los libros y te van a gustar igual y viceversa. O sea, que si sois fans de los libros o de la serie y no habéis visto lo otro, os animo a hacerlo y los que no habéis descubierto este mundo, por favor, elegid la rama que queráis, pero El cuento de la criada es una cosa maravillosa. Y ahora voy yo a hablaros de Arsène Lupin, o Lupin, Sí, o como... está internacional, Alfredo, todo Siempre me voy a Francia y luego no pronuncio nada bien, pero bueno, el caso. Aquí he de decir que tampoco he visto mucho ni he leído mucho. ¿Por qué? Porque me vi la primera temporada de Arsène Lupin, que es la serie de Netflix, me gustó mucho, pero no la he seguido, que creo que ya por lo menos tendrá 2 temporadas más. Y como me había gustado mucho la primera temporada, me regalaron los 5 primeros libritos de Arsène Lupin. Me leí el primero, que además eran como que 5 relatos cortos, y me gustaron, pero no me volvieron loco, he de decir. La serie me gustó mucho, pero creo que la serie adapta y hace mucho más actual las historias de Arsène Lupin de lo que son cuando te las lees. Además, creo que se nota mucho que tiene bastante tiempo y que es francés. Aquí no sé si me estoy lanzando mucho a la piscina, pero me resultaron los casos que me leí interesantes, pero que no conseguían fluir mucho, desde mi punto de vista. El caso es que no he leído más porque aunque tengo pendientes, el siguiente que tengo, el último relato de este libro, era Arsène Lupin junto a Sherlock Holmes, y en el siguiente libro continuaba ese último relato. Entonces ese me lo dejé por leer y dije, cuando vuelva él, ya me leo este y me leo el siguiente, y no he vuelto. Pero, aunque tengo que leer más para recomendaros más los libros, y no lo voy a hacer ahora mismo porque todavía necesito más, la serie me gustó mucho, me pareció muy entretenida, mucha aventura, unos personajes muy chulos, así que la serie os la recomiendo, y cuando lea más las novelas, pues os diré. Pues termino yo hablando de los libros de Elena Ferrante, de la saga de La amiga estupenda, que a mí me gustó muchísimo. A Eva todas las historias de amigas le gustan. A mí todas. Yo es que soy muy free and friendly. A mí esos libros me gustaron mucho y hicieron una serie italiana sobre esta saga, Sí. la autora es italiana y está basada en Nápoles. Lo bonito de esta serie de libros es que ves mucho... yo no sé si es algo autobiográfico de la autora, pero se ve que conoce mucho el barrio de Nápoles como un barrio muy obrero y cómo es salir de allí, qué es lo que hace la protagonista y cómo son esas idas y venidas a su barrio de nuevo a lo largo de su vida, porque además es que conocemos a la protagonista desde que es pequeña hasta que ya se convierte en adulta y es madre, etc.
Entonces, en esta serie, tengo que decir que no la he visto entera porque son capítulos largos y la serie es muy larga, pero creo que recrea muy bien esa vida y es muy curioso si te gusta, si te interesa un poco la sociedad italiana y ver un poco cómo funciona también, esos parecidos y no parecidos que siempre creemos que tenemos nosotros con los italianos. Y bueno, y es una serie más de costumbrismo, de seguir a una chica a lo largo de su vida, que a mí me parece siempre muy interesante. Y ahora voy yo con Heridas Abiertas, que es una serie de HBO y que está basado en un libro de Gillian Flynn de mismo título. ¿Vale? Gillian Flynn es la autora de Perdida, que es otra novela que también tiene adaptación, en este caso para el cine. El caso, yo me vi primero la serie de Heridas Abiertas. La protagonista es una periodista que sale de un psiquiátrico y tras un tiempo en un psiquiátrico vuelve al trabajo y se va a investigar unos asesinatos en un pueblo. Así se inicia una trama muy, muy, muy psicológica, ¿vale? En la que los personajes femeninos tienen muchísima importancia, es una historia muy femenina y que es completamente adictiva y envolvente. En este caso creo que la adaptación también es bastante fiel, la novela me gustó mucho, pero ahora mismo, según estoy hablando y con el paso del tiempo, recuerdo más la serie que la novela, ¿vale? Esto es algo que con Perdida, que no pretendía hablar de Perdida, pero bueno, con Perdida no me pasa, recuerdo más la novela que la peli. Pero en este caso la serie me impactó mucho y creo que también el tener elementos visuales hizo que me entrara muchísimo más esa atmósfera y ese dramatismo y esa psicología, entré muchísimo más en la historia, pero aún así la novela es muy cortita y se lee muy fácil, se disfruta mucho, así que si os llama, yo creo que os va a gustar porque es adictivo. Y hasta aquí nuestro repaso de series y libros. Si queréis más vídeos de este tipo, nos lo podéis decir, nos podéis dar ideas y también comentadnos las adaptaciones que más os han gustado a vosotros. Las que más os han molado. Pues nada, ¿no? Hasta aquí. Hasta el próximo vídeo.